El título de la columna es Con el sudor de tu frente. Y el fragmento bíblico nos va a servir para hacer una crónica regional sobre la lucha de los trabajadores rurales. Bien. La semana pasada ya estuvimos viendo algo que tenía que ver precisamente con las luchas que se dieron sobre todo en las ciudades, en las fábricas, en los gremios del transporte, a finales de la década de 1910. Pero esa conflictividad también existió en nuestra región y ahora la vamos a referenciar. Sobre todo trabajadores rurales. Exactamente. Bueno. Lo que se conoce como jornaleros, estibadores, braceros, peones. Bueno, me atrevo a adelantar alguna cosita, ahí estaría el surgimiento después de la UATRE. Exactamente, sí. Es el antecedente, podríamos decir, de lo que es hoy la UATRE, que se conoció con nombres que después vamos a desarrollar. Sindicato de oficios varios, sindicato de trabajadores rurales, de peones y jornaleros. Tuvo varios nombres, tuvieron estas organizaciones de los trabajadores. A ver, ¿por dónde va la columna? Bien, primero para referenciar un poco esta cuestión de con el sudor de tu frente, que tiene que ver precisamente con esto de que durante aquellos largos siglos de la Europa feudal y cristiana, la cita bíblica ganarás el pan con el sudor de tu frente sirvió en ese contexto para justificar las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque estar eximido de realizar tareas manuales, o sea de sudar, básicamente, era el privilegio exclusivo de quienes, de los nobles guerreros y de los miembros de la iglesia. Tal privilegio contaba lógicamente con el aval divino, pero también con la fuerza de las armas para imponerse ahí donde ese orden desigual fuera cuestionado. En el otro extremo de la pirámide social, aquellos que sí estaban obligados a cumplir con el mandato bíblico, que eran por aquel entonces en Europa el 95% de la población, eran recompensados con la promesa de entrar al reino de los cielos una vez que, podríamos decir, que el alma abandonara ese cuerpo que trabajando de sol a sol para mantener a los privilegiados, recién con la muerte encontraría el descanso. Sabemos que los siglos medievales son parte de la historia, pero bueno, las desigualdades evidentemente persisten. Lo que vamos a hacer, esto que estuvimos hablando, es retomar algunas cuestiones que ya habíamos desarrollado con anterioridad, ligadas a esas tensiones que se produjeron entre los trabajadores y las patronales en la época inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, que es lo que hablamos un poco la semana pasada. La Primera Guerra y la Revolución Rusa. Exactamente, 1914, 1918, 1917 la Revolución Rusa. En ese contexto, en la Argentina, con sus particularidades, tales tensiones también se manifestaron aquí en nuestra región. Y bueno, ese siglo que transcurrió desde entonces, recordemos que de todos estos acontecimientos hace 100 años, no le quita interés, creo yo, al tema siempre vigente como es el de la organización de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones. Contexto general, hay que recordar que por la inflación y el desempleo, el nivel de vida de los trabajadores y las trabajadoras argentinos se había deteriorado durante la Primera Guerra. Recién hacia 1918 comienzan a percibirse algunas señales de recuperación económica y la puja distributiva, esta cuestión de el capital y el trabajo, esta puja de distribuir, cómo distribuimos la riqueza, se reaviva, se reactiva. Nada extraño a lo que sucede hoy en día. Hoy sabemos que también existe eso. Por eso existen actualmente las paritarias, donde es un mecanismo de alguna manera para tratar de que esa puja distributiva sea en algún sentido igualitaria. La expresión más concreta precisamente de esta puja se dio en la multiplicación de movilizaciones y huelgas obreras. Recordemos, mientras que en las ciudades más importantes como Rosario, Buenos Aires, el conflicto se va a manifestar mayoritariamente en el ámbito de las fábricas y en los servicios, recordemos en particular el transporte marítimo y el ferroviario. En el campo van a ser otros los actores de esta conflictividad. Por un lado van a estar los dueños de la tierra,
los dueños de las máquinas agrícolas y las firmas acopiadoras del cereal. Y por otro, jornaleros, braceros y estibadores, que eran los que vendían su fuerza de trabajo a cambio de salarios que por entonces eran miserables. Bien, lo cierto es que esa Argentina que suele pintarse como el granero del mundo, lo que tanto habían alabado en los poetas del centenario de la Revolución de Mayo, allá por 1910, era una Argentina que para miles de trabajadores y trabajadoras, yo digo que mejor retrataría el cantor popular cuando afirmó aquello de que las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bien, en el contexto regional, digamos en principio que los trabajadores rurales estaban desprovistos de toda legislación laboral. Lo que conocemos hoy como esa legislación laboral que protege al trabajador no existía. Y en el medio, o sea, en nuestra región había pocas fuentes de trabajo y mayoritariamente la fuente de trabajo la daba las tareas rurales, siembra y cosecha. Y exigían un esfuerzo sobrehumano precisamente esa tarea. La jornada laboral de 8 horas recién va a existir a partir de 1929, o sea, casi 10 años después de lo que nosotros estamos hablando ahora, como un derecho adquirido, ¿no? Esta idea de trabajar 8 horas. En Santa Fe, a principios del siglo XX, las leyes establecían como obligatorio solo el descanso dominical. Pero claro, en épocas de cosecha, este descanso dominical, esto era bastante flexible. ¿Por qué? Porque había que, en la época de cosecha, trabajar a full, y esto era algo que casi se podría decir que no se cumplía en este momento, o sea que se trabajaba durante toda la semana entre 12 y 15 horas diarias, o sea, lo que se conoce de alguna manera de sol a sol, como solemos hablar. Bien, para tener una idea de cómo se va dando esto de la organización sindical. En Rosario, a principios de siglo, ya empieza a surgir los primeros sindicatos, y desde la ciudad lo que van haciendo es asesorar a quienes en la zona de Rosario, en la zona de influencia, se incorporan a la lucha obrera. Recordemos también que en Rosario va a ser centro de un escenario de duras y sangrientas manifestaciones obreras, sobre todo encabezadas por gremios socialistas y anarcosindicalistas. Lo que pasa es que en los pequeños núcleos urbanos, como serían Tortugas, Armstrong, Las Parejas, pequeñas localidades por entonces, por la misma idiosincrasia del lugar más conservadora, era mucho más difícil formar un sindicato y plantear exigencias a las patronales. Había una diferencia entre lo urbano y las pequeñas localidades. También cabe señalar en esto de la organización de los sindicatos que por entonces meterse a sindicalista requería mucho coraje, porque el desempleo, la cárcel o incluso la muerte eran alternativas posibles o seguras para quienes, aquellos dirigentes que capacitados, e incluso más todavía para los combativos. Este es un contexto de lo que tiene que ver con la organización sindical. En el caso, yendo a lo puntual de Tortugas, a ver, ¿qué es lo que se dio? Bien, en la época que estamos analizando, que es finales de la década del 10, no existen constancias en la bibliografía de la existencia de un sindicato de trabajadores rurales. ¿Por qué? Porque hay que esperar hasta 1939 para que se funde lo que supongo que hoy es Guatre. Ajá. O sea, data de 1939 su fundación. Lo que sí es que hay fuentes que referencian el apoyo a la huelga que se declara en 1902 en Alcorta, que se conoce como el Grito de Alcorta. Claro. De eso existe testimonios. Ahí estamos hablando de pequeños productores rurales. Exactamente, esa es la cuestión. Que no son jornaleros, ni peones, ni braceros, sino que quienes llevan adelante la medida de fuerza son colonos arrendatarios. También en el caso de Marcos Juárez, la ciudad también cercana a Tortugas,
hay referencias de que en noviembre de 1918 se constituyen el Sindicato de Carreros Unidos y la Sociedad de Estibadores. Y como las tareas de ambos sindicatos estaban muy ligadas, perseguían lógicamente objetivos comunes. Habrá que esperar hasta 1928, o sea también un poco después, ya a finales de la década del 20, para que exista una organización concreta del gremio de estibadores. Va a haber una asamblea convocada, una asamblea general, se va a aprobar un manifiesto y ahí recién va a haber una organización más estable. Bien, vamos a hablar de lo que sucede en Armstrong. Y en Armstrong hay algunas cuestiones que aparecen en la bibliografía. En 1916 se crea el Sindicato de Trabajadores Unidos, de cuya comisión directiva participan anarcosindicalistas. De esto ya habíamos hablado en el Mirá vos, en Armstrong existían este tipo de organizaciones obreras. Y en 1916, o sea, en medio de la Primera Guerra Mundial. El sindicato incluso adhiere a la Federación Obrera Regional Argentina, a la FORA, que era de tendencia anarquista. Y algunos de sus primeros logros en estas movilizaciones y en esta lucha fueron la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario jornal para los peones de las trilladoras. Este es un logro particular de este Sindicato de Trabajadores Unidos de la ciudad de Armstrong. Lo cierto es que las conquistas que se consiguen son el resultado del trabajo, de adoctrinamiento de trabajadores en esta idea del gremialismo, porque lo que privaba era ese individualismo lógico en tareas que por ahí requieren esta cuestión de temporalidad. O sea, en época de la cosecha es donde más se trabaja y después ya las tareas, quizá los jornaleros se encargan de otras tareas, pero en esta cuestión que es de alguna manera más individualista, la idea de adoctrinar en el gremialismo era bastante complicado. Y también cabe destacar que en el transcurso de las huelgas, los dirigentes, ya lo habíamos dicho, se ponían a la represión, por un lado de la fuerza policial, que no dudaba en tomar partido a favor de los patrones. ¿Quiénes? Patrones que, a su vez, también recibían el aval del oficialismo político de turno. Había una desigualdad ahí en lo que era en el momento del conflicto. Sucesos destacados en Armstrong. Fines de 1918, el sindicato declara una huelga que comprende al personal de máquinas trilladoras, ya que la patronal se negaba a suscribir el pliego de condiciones para los jornaleros que trabajaban en la cosecha fina. Bien, en tal contexto, la firma Otto Bantle y compañía, sabiendo de la presencia en Cañada de Gómez de fuerzas del ejército, a raíz de una huelga ferroviaria precisamente, estaba el ejército en Cañada. Porque Cañada, recordemos, había una huelga en ese momento. Bueno, en Cañada estaban los talleres del ferrocarril. Exactamente. Talleres que se decía que en algún momento lo tendrían que haber puesto en Tortugas. Eso después habría que averiguarlo. Pero Tortugas no favoreció el piso, que estaba muy... Bueno, zona inundable. Tortugas. Exactamente. Me parece haber leído algo y tiene que ver con eso. Bien, la firma Otto Bantle denuncia, aprovechando que estaba el ejército en Cañada, actos de violencia y violación a la propiedad privada. De inmediato son detenidos los dirigentes de la localidad de Armstrong. Guillermo López, que era de oficio periodista e impresor, José Giudici, que era maestro albañil, su hermano, y Gumercindo Augusto. Son detenidos inmediatamente. Y según uno de los testimonios de uno de ellos, son trasladados a Cañada y encerrados durante 2 días en un vagón ferroviario. Mirá. Resulta que los reclamos que se le hacen a la autoridad del ejército, a la autoridad castrense, hace que sean trasladados a la jefatura de policía de Cañada y posteriormente liberados al comprobarse que las imputaciones habían sido falsas. Regresan a Armstrong y se encuentran con que la medida de fuerza continuaba, o sea que las trilladoras seguían paradas. Y durante varias semanas el conflicto va a continuar, con negociaciones muy tensas, hasta que en este caso el conflicto se resuelve a favor de los trabajadores. Pasamos a 1919 y acá se produce un hecho trágico: el asesinato del jornalero Cástulo Oliva.
¿En Armstrong? En Armstrong. Víctima de un golpe de pala en la cabeza, dicen las crónicas, infligido por un propietario de campo de apellido Baldomá, en circunstancias en que se hallaban discutiendo por cuestiones laborales. Así lo retrata la crónica. ¿Qué pasa? El suceso exacerba los ánimos de los trabajadores, que ya estaba bastante caldeada la cosa. Y los trabajadores realizan una imponente manifestación, queda registrado en la crónica, de duelo popular y repudio público del crimen. Estamos en mayo de 1919. El día del entierro del jornalero Cástulo Oliva, el comercio de la localidad cerró sus puertas y el cortejo fúnebre, compuesto por una muchedumbre exaltada, que profería gritos de condena al homicida y también denunciaba la opresión capitalista. Acá se ve cómo hay esta cuestión de ideológica, claro, y una cuestión ideológica que evidentemente tiene que ver con el anarcosindicalismo. La opresión capitalista, denunciaban, recorrió las calles céntricas en su marcha hacia el cementerio llevando el ataúd en brazos. 1919, exactamente. Mirá. Los restos de Oliva fueron despedidos por una encendida, podríamos decir, oración fúnebre por parte de José María Castro, que era un destacado dirigente sindical de la región. O sea, esto movilizó de alguna manera a la dirigencia sindical precisamente por el hecho criminal que sufre este obrero. Nos vamos a abril de 1920, un año después casi del hecho en particular. Resulta que ya los odios y los resentimientos previos se suman a que las patronales tienen la crónica referencia como animosidad hacia los dirigentes más combativos, que ya habíamos referenciado, ¿no? Y motivan que algunos serialistas y dueños de trilladoras se dirijan al gobernador de entonces. ¿Quién estaba? Enrique Mosca. Pero Enrique Mosca, ¿acá en Santa Fe? Gobernador de la provincia de Santa Fe. Me suena Mosca de Buenos Aires, pero bueno, sí. Figura Enrique Mosca, sí. Gobernador de Santa Fe, solicitando la clausura del sindicato a raíz de una nueva huelga. La medida no se hace esperar. Y acá el suceso en particular. De forma sorpresiva y por la noche se presenta en Armstrong el Escuadrón de Seguridad de Rosario, el cual procede a recorrer las calles del pueblo, nocturnas, reprimiendo brutalmente a cuanto transeúnte hayan a su paso. Así lo referencian las crónicas. Mirá vos, Armstrong, estamos hablando de Armstrong. 22 kilómetros, 20 kilómetros. Hace 100 años en Armstrong, no sabía que ocurrían estas cosas. Exactamente. Al día siguiente, ante la posibilidad concreta de clausura del sindicato de oficios varios, ahí está ese nombre, sindicato de oficios varios, sindicato de trabajadores rurales, los afiliados responden con la toma y resistencia dentro del local y ubicando francotiradores en el techo. Así está la cosa para abril de 1920. El escuadrón estaba acantonado en la estancia de la familia Cufia. O sea que el escuadrón se acantona en la estancia y había traído esquiroles. Los rompehuelgas. Exactamente, y montaba guardia frente a los galpones de acopio de la firma Bantle. Evidentemente había ahí una cuestión de por qué estaba el escuadrón. Estaba protegiendo la acopiadora de la firma Bantle para garantizar el trabajo de los rompehuelgas, que eran los que estaban haciendo el trabajo de los adherentes al sindicato que habían tomado el local. Y también habían montado el escuadrón varios piquetes que se alternaban frente al sindicato para evitar choques violentos. Se puso brava la cuestión. Estaba áspero, sí. Grupos de trabajadores, por el otro lado, efectuaban relevos y proveían de víveres a los compañeros que se hallaban en el interior del sindicato. Decían, podríamos decir, el aguante a los compañeros. Cabe destacar también, interesante, que las mujeres participaron de los hechos codo a codo con sus parejas, enfrentando a las fuerzas represivas e increpándolas a viva voz. Existe un primer pedido de rendición formulado por el jefe de policía de Las Rosas, que es rechazado, y ante la evidencia de que serían enviados refuerzos policiales o incluso se daría intervención al ejército, los trabajadores deponen su actitud. El sindicato es allanado, se produce en paralelo la dispersión de los trabajadores y para evitar detenciones generalizadas se ofrecen como responsables y son arrestados Guillermo López,
Ramón Saldaño y Felipe Díaz, todos dirigentes y líderes del sindicato. ¿Tendrán familiares viviendo en Armstrong? Yo supongo que sí. Sí, No, a mí son apellidos, dice... sobre todo Saldaño me suena, Díaz, bueno, Díaz y López, yo creo que no debe haber una localidad donde no tenemos López y Díaz, son apellidos muy comunes. Resultado de los hechos, a muchos de los trabajadores se le negará el derecho al trabajo por su pertenencia gremial, como castigo, lógicamente. Al poco tiempo de recuperar su libertad, Guillermo López es nuevamente arrestado por agitador y castigado brutalmente, trasladándoselo detenido a Rosario. Lo trasladan detenido a Rosario y 8 días después es liberado por orden judicial. Pero se come, podríamos decir, 8 días de prisión. El sindicato de oficios varios es disuelto en 1920 y lógicamente se produce una temporaria dispersión de dirigentes y afiliados. Nos vamos a mediados de 1921 para cerrar, un año más. Un año después. Resulta que una nueva escalada de violencia se produce en razón de que los esquiroles se habían quedado ahí, los rompehuelgas, se agremian en una entidad a la que bautizan Sociedad de Trabajo Libre. O sea que los esquiroles se agremian, una cosa extraña. Montan una sociedad de trabajo libre, rompen relaciones con las autoridades y las patronales. Bien. Causan serios disturbios. Recordemos, por lo que dice la bibliografía, los esquiroles eran... ¿De dónde traídos? ¿De eran dónde? Presos. Ah, de Rosario, claro, ponele. en la bibliografía dice elementos de Lampa. Lumpen proletariado, pónganle el nombre que quieran, pero lógicamente gente pesada. ¿Venía de la zona o...? De Rosario. De Rosario, venían de ¿Los Rosario. trajeron los mismos empresarios? Lo trajo el escuadrón de seguridad. Ajá. Bien, era gente pesada. Había que, bueno, esta gente se puso en contra, digamos, y causaron serios disturbios aquí en la localidad de Armstrong con disparos de arma de fuego en sus concentraciones callejeras de protesta. Toma. O sea, había gente armada. En junio los principales responsables son detenidos y trasladados a Cañada de Gómez y desde esta ciudad serán derivados a la jefatura de La Rosa y luego conducidos a Rosario para ser puestos a disposición judicial. Parece ser que a raíz de los disturbios que produjeron, los rompehuelgas fueron expulsados del pueblo, o sea, se le negó el ingreso posterior a estos rompehuelgas que habían seguido estas prácticas de agremiarse. Para cerrar, finales de la década del 10, por lo que vimos, el conflicto entre los trabajadores y las patronales, que como habíamos dicho anteriormente y vos habías citado, el punto más alto o más álgido, podríamos decir, los hechos como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, también se hizo presente en nuestra región, como lo referenciamos, ¿no? Sí, sí. Y es una cuestión que parecería como que aquí no sucedió. Sin embargo, existe. Y también este conflicto puso de manifiesto la capacidad de los trabajadores para, a través de la organización, la movilización y la huelga, presionar a los grupos patronales y obtener algunas, aunque sea algunas mejoras, en sus niveles de vida. Muy bien. Fue una época donde la ausencia de leyes de protección laboral era funcional a la explotación, de aquellos miles de trabajadoras y trabajadores que, como dijimos al principio, estaban condenados, al igual que en aquellos largos siglos medievales, a ganarse el pan con el sudor de su frente.